Puerto nos ha llevado a la televisión canaria y vamos a recordar lo que Paco Pomares nos ponía sobre la pista la semana pasada sobre irregularidades en la televisión pública canaria. Francisco Moreno optó de una manera, digamos, muy beligerante, muy intensa, a convertirse en, digamos, en el director general, el presidente en realidad, de la Corporación Radio Televisión Pública Española, ¿no? Como ustedes saben, se había abierto un concurso patrocinado por el Gobierno de la Nación que tenía dos partes, ¿no? Una primera parte en la que se presentaban distintos candidatos y se los valoraba, como se hacen los concursos, y una segunda parte en la que el Parlamento, entre aquellas personas que habían superado la valoración, elegía 6 el Senado y 4 el Congreso a los miembros que debían formar parte del Consejo de Administración de la Televisión Pública Española, y posteriormente entre ellos se elegiría al que sería el presidente de la corporación. Francisco Moreno optó a convertirse en presidente de la corporación de una manera singularmente intensa. Llegó a obtener una puntuación, en la primera valoración llegó a obtener una puntuación que lo colocó entre los 7 primeros. Fue el número 7 de los valorados. Pero cuando se produce finalmente la elección, cuando se produce el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular sobre los valorados, salta la sorpresa porque la persona elegida para presidir la corporación no es Francisco Moreno, como en Canarias, por ejemplo, daba prácticamente todo el mundo por hecho y como de alguna manera él mismo daba por hecho, ¿no? Sino don José Manuel Pérez Tornero, que es un profesor, un catedrático de la Universidad, creo que es de la Autónoma de Barcelona, experto en distintos temas que tienen que ver con educación y con televisión, un defensor de la televisión pública. Lo curioso es que cuando entra uno a valorar qué es lo que ha ocurrido, descubre que en la prelación de candidatos Francisco Moreno estaba con el número 7 y don José Manuel Pérez Tornero estaba con el número 20. Sin embargo, el número 20 sale ganador. Sin embargo, pocos días antes, bueno, eso es muy frecuente, ¿sí? Pocos días antes de que se produzca la decisión del Partido Socialista, se hace una revaloración de las asignaciones que se habían producido y Paco Moreno pasa al número 5, sube dos puestos, y el señor Tornero pasa del número 20 al número 3, por corrección de errores en el sondeo. Y bueno, básicamente, estando entre los 3 primeros, el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular lo designa miembro del Consejo y candidato con absoluta certeza. Bueno, aquellas palabras de Paco Pomares han tenido su revuelo, desde luego en el propio ente Radio Televisión Pública Canaria ha generado mucho malestar. Se ha cuestionado lógicamente la transparencia de ese órgano de gestión y sobre todo de su administrador único. David Cuesta, tú has tenido la oportunidad de hablar con los protagonistas de la información que contaba aquí Paco Pomares y que te entregaba la información. Sí. Tú has tenido la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué te han dicho? Sí, bueno, después de lo del otro día, porque yo quiero dejar una cosa clara, aquí probablemente mucha gente no se lo crea, pero es así. O sea, aquí nos sentamos y no sabemos, yo no sabía lo que iba a contar Paco Pomares, no tenía ni idea de lo que iba a contar Paco y Paco no sabía lo que iba a contar yo. A lo mejor unos minutos antes lo podemos comentar, pero el otro día no fue el caso. Y sinceramente, yo creo que en mis caras, yo he vuelto a ver el programa, en mis caras se nota, ¿no?, el asombro. Pero yo creo que también eso pues, nos habría pie a dar un siguiente paso. Como medio de comunicación nosotros tenemos la responsabilidad, por supuesto, confiamos en todo lo que dicen nuestros contertulios, pero nuestro trabajo es pues, hacer un trabajo, digamos, de contrastación de también todo lo que se viene a decir aquí dentro de las cosas, sobre todo cuando hablamos de un asunto de tanta importancia como el que planteaba, además, muy necesariamente por el tema que es Paco Pomares la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar. Es decir, oye, toda esta documentación, la que me dejó Paco, vamos a complementarla con más documentación a la que hemos tenido acceso. Vamos a hablar con todas las partes. Hemos hablado con 2 de las personas que llegaron hasta el final de ese concurso, de las puntuaciones, la actual directora de los informativos de la Televisión Canaria y la persona, digamos, más perjudicada, que es Juan Luján. Ninguna de los 2 ha querido
hacer declaraciones públicas como es normal. Sí que ambos me han confirmado algunos datos que yo creo que son importantes, como que, por ejemplo, ellos se enteraron por la comisión, me cuentan, por la comisión en la que Virginia Espino, que es la diputada de Ciudadanos que ha desvelado, destapado inicialmente todo esto, pues puso, en este caso, el asunto sobre la mesa de Paco Moreno. Y ellos se enteraron ahí de sobre todo esos últimos cambios, que es la clave de todo, que es lo que contaba y descubría el otro día Paco Pomares aquí en esta mesa. Hemos hablado con el propio Paco Moreno. Hemos hablado con Paco Moreno largo y tendido sobre este asunto, aunque más o menos lo que nos ha dicho es lo mismo que ha dicho ya en comisión parlamentaria. Vamos a escuchar ahora algunos vídeos, entre ellos las explicaciones que ha dado Paco Moreno en el Parlamento de Canarias. Y hemos arrancado el compromiso de Paco Moreno de sentarse aquí, el administrador único de la Radio Televisión Canaria, en una entrevista en Canarias al Día para explicar este asunto y, por supuesto, otros asuntos, porque a nadie se le escapa de que hoy nos estamos centrando en esto porque es actualidad y porque lo sacó el otro día el compañero Paco Pomares, pero a nadie se le escapa que una entrevista con Paco Moreno puede dar mucho juego en muchas cuestiones que son fundamentales para el futuro de la televisión canaria, como el convenio colectivo que necesitan tener sus trabajadores y también como los contratos, en este caso, para la señal y también para el alquiler de las instalaciones de la Radio Televisión Canaria y los problemas que eso pueden generar a corto y medio plazo para el ente público. Pues bien, con todo, después de hablar con todo el mundo, mirar documentación, hablar también con algunos juristas y ver las leyes que afectan a este asunto, yo les voy a hacer una pequeña exposición viendo algunos vídeos y después, si les parece, compartimos y también les voy a dar mi opinión de lo que para mí ya les anticipo, que es un asunto, por supuesto, noticiable y, bajo mi punto de vista, escandaloso por cómo se ha gestionado esta cuestión. Sinceramente lo digo, yo después de todo lo que tal, se ha gestionado de manera... sí, se puede decir que fue un chanchullo en el sentido de la manera en la que se ha llevado a cabo, porque esto se podía haber hecho de otra manera, perfectamente llegando al mismo resultado y haciendo las cosas mucho más transparentes y dando una mejor imagen. Pero vamos a intentar entenderlo todo, porque no olvidemos que al final todo esto viene por la anulación por sentencia del anterior nombramiento de la dirección de los servicios informativos y de otra serie de personas que fueron nombradas a dedo. Los puestos directivos, y esto es algo muy importante, no se pueden nombrar a dedo. No puedes coger al primero que pasa por la calle y colocarlo en un puesto directivo de una comunidad autónoma, de una consejería o de un ente público como Radio Televisión Canaria. La ley es muy clara y deja claro, y así lo han dicho también las sentencias, ya son varias en este sentido, que tiene que haber un procedimiento de mérito, de capacidad, de publicidad y donde se garantice la concurrencia. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, insisto, no se puede coger al primero que viene por la calle, hay que plantear un procedimiento abierto en el que puedan concurrir las personas que así lo estimen. Esto está muy regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley de la Función Pública de Canarias e incluso en la Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en esa circunstancia se convoca el concurso para poner en marcha la decisión de elegir a la dirección de la Tele Canaria, pero también de la Radio Canaria, que son dos procedimientos que se hacen en paralelo. Y se publican las bases. En la dirección de informativos. La dirección de informativos. Hay un dato muy curioso que recordarás, que cuando se publica, el propio director general habla del nombramiento de la directora de los servicios informativos. Todo eso lo vamos a ver, porque ya lo adelantaste la semana pasada y al final también nosotros hemos ido cogiendo apuntes y hemos ido buscando todas esas cosas que iba contando Paco Pomares para intentar ilustrarlas gráficamente. Evidentemente son así, pero claro, verlo de la boca de Paco Moreno, en este caso, pues es mucho más llamativo. Pero se publican las bases, se publican en el mes de febrero de 2020. Las bases, para que nos entendamos, son las reglas del juego. Es decir, tú antes de comenzar un concurso tienes que poner las reglas del juego. ¿Para qué? Bueno, pues principalmente para que quien quiera concurrir diga, oye, pues a mí me interesa concurrir a esto o no. Ahí se establecen los requisitos de los concurrentes, se establecen los elementos de cómo se valora y se puntúa, sobre todo en la parte subjetiva, que es la entrevista, que es clave en todo esto, y se establece cómo tiene que ser la designación. Y en las bases del concurso se establece que la comisión evaluadora que se crea, compuesta por 3 personas, tiene que elaborar un informe con unas puntuaciones, que es lo que contaba muy bien el otro día Paco Pomares, que se tiene que elevar al administrador único, en este caso Paco Moreno, para su toma en consideración. Esto es importante porque hay un factor que yo creo que es importante diferenciar entre un puesto directivo y una plaza, entre un funcionario y un puesto directivo, en el sentido de que hay cierta discrecionalidad en la elección. Es decir, siempre y cuando se garanticen, no se coja al primero que va por la calle, sino se garanticen el mérito, la capacidad, la concurrencia a través de un procedimiento reglado y bien hecho y transparente, hay cierta discreción. Es decir, el administrador único puede coger y de entre todas esas personas que superan todas las pruebas y llegan hasta el final, puede elegir la que quiera siempre y cuando lo motive, cosa que no ha pasado aquí.
Pero es que eso se explica porque, por ejemplo, al final no son funcionarios. Los puede cesar también en cualquier momento. De hecho, su duración tiene un plazo máximo establecido por ley, pero motivándolo también los puede cesar o destituir en cualquier momento, cosa que no ocurre. Con los funcionarios este matiz es importante, pero no deja de ser fundamental. Quédense con una cosa: el mérito, la capacidad y las reglas del juego, las cositas claras desde el principio. Bueno, pues se publican las bases. ¿Y qué ocurre en marzo? En marzo, solamente unos días después de publicar las bases, antes de que cayera el estado de alarma, antes de que cayera la pandemia, que ya estaba cayendo, pero de que cayera con todo su peso sobre nosotros, pues que habla en una comisión a raíz de una intervención que pide José Alberto Díaz Esteban, el diputado de Coalición Canaria, pero sobre todo por una pregunta muy concreta que le hace Luz Reverón, la diputada del Partido Popular, y habla de este concurso ya, insisto, unos días después de publicar las reglas del juego, Paco Moreno. Vamos a escucharlo porque es muy interesante, sobre todo quédense hasta el final. En esa página web han podido comprobar la convocatoria para la elección mediante concurso del director de informativos de la Televisión Pública de Canarias y similar e idéntica convocatoria para la dirección de la Radio Pública Canaria. Con lo cual va a ser un proceso absolutamente transparente. Les puedo decir, sin entrar en nombre todavía, porque se están comprobando la documentación, etcétera, para poder publicar la relación de candidatos, que se han presentado 8 personas al concurso para la dirección de informativos de la Televisión Pública de Canarias y 3 personas para la dirección de informativos de la Radio Pública de Canarias. Este administrador único, y perdonen el lapsus, no va a señalar con el dedo quién va a ser el próximo director de informativo o directora de informativo, ni en la radio ni en la televisión. Hará lo que marca la ley, que es darle publicidad, celebrarlo por concurso y que sea el mérito y la capacidad. Y no solo el mérito y la capacidad, porque en tanto no se aprueban órganos fundamentales que ustedes reivindican, como el Consejo de Informativos, etcétera, pues mi intención es que incluso la motivación, cuando se produzca ese nombramiento, la motivación que haga el administrador único de esos nombramientos, quede respaldada y avalada a lo mejor por una convocatoria, por la consulta a las propias redacciones de la radio y de la televisión, y que por tanto ese nombramiento no solo venga motivado por un concurso, sino que además de venir motivado por un concurso y plantear una resolución el administrador único, esa resolución sea refrendada por todos los trabajadores adscritos a los servicios informativos. Creo que más transparencia que esa y más voluntad de cumplir la ley no puede haber. Fíjense en 2 detalles con los que a mí me llama la atención. El primero, lo plantea de tal manera que él dice: yo aquí, no lo dice, ¿no? Pero hay una cierta discrecionalidad, pero yo aquí no voy a ser discrecional en ese sentido. Yo no voy a elegir al director o a la directora, lo va a elegir el concurso. Él ya está diciendo que lo que diga la comisión evaluadora. Y esto es importante por lo que pasa después. Es lo que yo entiendo de lo que viene a decir. Y después hay una segunda parte que también es muy importante, cuando acaba y dice: bueno, esto incluso a lo mejor coge y haga una consulta entre las redacciones y que las redacciones también avalen o no ese nombramiento que se haga en el concurso. Esto ya por un lado, mal, porque acabas de publicar las reglas del juego. Y es verdad que por ley, si estuviera creado ese órgano de control, tiene que elaborar una propuesta que tiene que elevarse al administrador único, que tampoco es vinculante, pero que la tiene que hacer. Pero como ese órgano no está creado por ley, lo que tú no puedes hacer es sacar unas bases, unas reglas del juego y unas semanas después, el 4 de marzo, ir al Parlamento y decir que, bueno, que a lo mejor la decisión, que sí, que hay una regla del juego, pero que esa decisión a lo mejor después se la consultas a la redacción. Ya eso genera inseguridad, porque a lo mejor yo, que me quiero presentar, digo: oye, claro, si esto va a pasar por la redacción, pues a lo mejor a mí la redacción no me quiere. O yo no tengo tanta confianza con la redacción como tienen otros candidatos. Oye, pues no me presento. Eso ya lo tenía que haber dicho, pero no lo dice. No, lo tenía que haber puesto en las bases en cualquier caso, pero no se pone. Lo dice en el Parlamento después. Ya se demuestra cierta incoherencia en cómo va funcionando todo esto. Pero síganme conmigo, porque yo creo que es importante, porque lo van a entender todo mucho mejor. Porque nos metemos en julio, bueno, viene el COVID, claro, la pandemia, eso lo cambia todo, a nadie se le escapa. Es verdad, y administrativamente también. Y se suspende el procedimiento tanto de la radio como de la tele canaria por la situación del COVID. Y llega septiembre, con el procedimiento suspendido. Todavía no se habían hecho ni las entrevistas, o sea, no se había realmente valorado los méritos y la capacidad de las personas, de esos 8 candidatos que ya había. Y hay una comisión parlamentaria de control donde la diputada Vidina Espino, de Ciudadanos, le pregunta por esta cuestión, insisto, en aquel momento todavía suspendida, a Paco Moreno. Y ahí es donde
yo no sé si por culpa del subconsciente, pero se produce ese desliz del que hablaba Paco Pomares, así que vamos a verlo. Entiendo que igual no estoy equivocado, pero precisamente la elección del modelo que se termine eligiendo en este Parlamento condicionaría precisamente la creación de un Consejo de Informativos si, por ejemplo, decidiesen volver al modelo anterior, donde no es una empresa pública quien gestiona esa redacción de informativos. Lo digo simplemente como detalle respecto al respeto que yo tengo a las decisiones que ustedes tienen que tomar con respecto a este tipo de decisiones. Igual estoy equivocado, pero ya le he dicho que yo soy el primero que me gustaría tener mañana, antes que hoy, ese Consejo de Informativos nombrado. Yo no he dicho que haya que nombrar a la directora de informativos previamente. No he dicho que haya que nombrar a la directora de informativos. Se le escapó, fue un lapso. Se le escapó subconsciente. Oye, el lenguaje inclusivo a lo mejor es que... Bueno, sí. No lo es porque yo he repasado todas las intervenciones de Paco Moreno y no usa el femenino No como es- regla no es muy general. inclusivo. Si fuera María José Belda, y con todo... que nos entendemos, todos conocemos con la posición que tiene Podemos, que es muy feminista y muy reivindicativa, el lenguaje inclusivo, diría, oye, pues sí, pues no tiene nada que ver con que le haya fallado el subconsciente. Pero aquí yo creo que sí que le falla un poco el subconsciente. Llega octubre, 26 de octubre, se reanuda el procedimiento de nuevo, se vuelve a poner en marcha todo. Noviembre, se hacen las entrevistas. Noviembre es un mes muy intenso con este concurso. Y el 20 de noviembre se produce el informe de la comisión evaluadora que contaba Paco Pomares aquí la semana pasada, en el que Juan García Luján es el candidato mejor valorado y con una mejor puntuación. 20 de noviembre. El 24 de noviembre, ¿qué hace Paco Moreno? Paco Moreno ya tiene sobre la mesa el informe de una comisión evaluadora. Y Paco Moreno puede hacer dos cosas. Nombrar a la persona mejor puntuada, que es Juan García Luján, que para muchos sería lo correcto. Oye, si al final haces un concurso, tienes que nombrar a la más ganada, a la persona que gana el concurso. Sí, sería conveniente, David, Sí. si no te importa, explicar que además lo que tiene Luján es la mejor valoración en los elementos objetivos. Sí, por supuesto. Porque lo que ocurre con la candidata finalmente nombrada es que tiene la mejor valoración en los elementos subjetivos. Para explicar la diferencia que hay, Completamente de acuerdo. objetivos son aquellos en los que se te mide los años de experiencia, la documentación que aportas, etcétera, etcétera. ¿Qué son los elementos subjetivos? Es en lo que se te mide el programa que tú has presentado, la entrevista que tienes con los examinadores. Es decir, no es lo mismo aquello que se basa, la valoración que se basa en una valoración objetiva que la que se basa en una valoración subjetiva. La candidata de Paco Moreno tiene una mayor valoración subjetiva, pero tiene una muy inferior valoración objetiva. Totalmente, además es un apunte fundamental para entender lo que pasa después. Porque, insisto, cuando llega esa propuesta de la comisión, Paco Moreno tiene dos opciones sobre la mesa. Una es elegir a la persona que ha ganado el concurso, que, insisto, para muchos puede ser lo más coherente, porque uno dice, oye, aunque haya cierta discrecionalidad, hombre, si hay alguien que pasa un concurso y lo gana merecidamente, pues debe ser la persona elegida. O no, hay quien piensa que, oye, pues no, pues al final tiene que haber cierta confianza porque es un puesto directivo y la ley lo permite. Podía haber cogido y haber dicho, oye, pues el concurso lo ha ganado Juan Luján, pero yo, Paco Moreno, administrador único, elijo y nombro directora a Malola Aguilar, que es la persona que asume la dirección de informativos, pero no lo hace. Porque eso arrastra un cargo, arrastra una carga de responsabilidad mucho mayor. Porque Paco Moreno no quería aquí a salir a decir, yo he elegido a la directora, que es lo que habría hecho si hubiera elegido a la número 2, que podía hacerlo. Paco Moreno lo que quería es salir y decir, yo he elegido a quien ha ganado el concurso, a quien tiene más puntos, a quien es incuestionable. Porque el otro tendría que haberlo explicado. ¿Qué ocurre? Que la manera de hacerlo, una vez que quien gana el concurso es Juan Luján, es cambiar los parámetros de valoración de la parte subjetiva, que es lo que hace 4 días después del informe de la comisión, en la que realiza un escrito en el que cambia la manera en la que se tiene que evaluar la entrevista. Pero no se hace una nueva entrevista, no se cambian los parámetros y se informa de ese cambio de parámetros a los participantes y los participantes van a una nueva entrevista sabiendo lo que se les va a valorar. No. Con ese cambio de parámetros se revisan las notas. Es incluso más grave aún, Sí. porque no es solamente que no se haga una nueva entrevista, sino que la entrevista anterior no se había grabado. Eso Por es lo tanto, importante, sí. no había constancia para poder... Bueno, actuaron de memoria, y claro, actuaron de memoria y a una velocidad vertiginosa. No pasaron ni 24 horas, desde que se cambia, desde que Paco Moreno emite su ukase cambiando el modelo hasta que queda nombrada la señora. Es una cosa Tremenda. súper llamativa, Pero tremenda. De hecho, al final, que eso es muy importante, que no esté grabada la entrevista,
lo que se hace es cambiar las notas en base a una entrevista que ya se había hecho y que no estaba grabada. Pero fíjense lo que se hace. Se le quitan 3 puntos a Juan García Luján, se le quitan 3 puntos a la otra tercera persona que había llegado hasta el final, que es Raquel Asirón, y no se toca la nota de Manolo Aguilar. Vaya por delante, esto lo dijimos el otro día, que yo se los he trasladado a ellos, que la profesionalidad de los la tres profesionalidad de los compañeros. tres. O sea, cualquiera podía Aquí haber lo que sido estamos valorando es el chanchullo de un Paco gran Moreno. director o una gran directora de la Radio Televisión Canaria, cualquiera. Yo insisto, con los dos con los que lo he hablado se lo he trasladado personalmente, no tengo por qué estar repitiéndolo, pero es así. Pero la realidad es que se hace ese cambalache en la puntuación que es tremendo, lo cual permite a Paco Moreno nombrar a la persona que ha ganado, que en este caso es Manolo Aguilar, según en base a ese cambalache, a ese cambio de parámetros que se hace a última hora y de manera bastante, bajo mi punto de vista, irregular. Esto llega al Parlamento, lo destapa Vidina Espino, diputada de Ciudadanos. Vamos. En realidad no, en realidad fue José Carlos Díaz Estébanez. Lo que sucede es que José Carlos Díaz Estébanez redactó la pregunta a Paco Moreno. José Alberto Díaz Estébanez, discúlpame. En realidad redacta la pregunta a Paco Moreno de tal manera que permite una respuesta en la que no se le entregan los aspectos concretos del proceso. Entonces, José Carlos Díaz Estébanez recibe la información, la mira y dice, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué sucede? Que Vidina Espino redacta la pregunta de tal manera que le tienen que entregar todos los pasos del proceso y entonces detecta lo ocurrido. José Alberto Díaz Estébanez tiene un empute, tiene un cabreo, además lo ha expresado públicamente porque va diciendo por ahí que Paco Moreno lo ha engañado porque le dio una información que no contenía. Hombre, es verdad que Paco Moreno lo que hizo fue ampararse en la manera en que estaba redactada la pregunta para ocultarle la información que demostraba que había habido tongo. Vamos a decirlo ahí, entre Estébanez y Vidina Espino, algo les olía mal y al final dieron con este asunto que quien planteó en comisión parlamentaria de manera muy insistente fue Vidina. Sinceramente me he llevado una sorpresa mayúscula y muy desagradable al examinar esa documentación, porque la persona que ganó el concurso de informativos de la Televisión Canaria no es la persona que usted ha nombrado, sino que es el periodista Juan García Luján. Y créanme que lo siento por María Dolores Aguilar, a quien considero una buena profesional. Pero quien ganó el concurso de mérito, según el informe de la comisión evaluadora, fue el señor Luján, que obtuvo una puntuación de 32,03 puntos, quedando en segundo lugar la señora Aguilar con 29,89 puntos. Esto es lo que le comunica a usted en este informe la comisión evaluadora el 20 de noviembre. Y 4 días después, usted ordena la retroacción de actuaciones en el procedimiento para cambiar los criterios de puntuación en la parte subjetiva del proceso, en la entrevista. Usted acordó el cambio de las bases el 24 de noviembre y menos de 24 horas después, la comisión evaluadora convertía en ganadora en un nuevo informe a la señora Aguilar, que con esos criterios suyos mantuvo su puntuación en la entrevista. Sin embargo, el señor Luján perdió 3 puntos en la entrevista, 3 puntos. Mire, señor Moreno, yo le digo que me he llevado una sorpresa grande, una sorpresa desagradable, que este concurso tiene visos de ilegalidad. Yo le pido que lo suspenda y que al menos repita las entrevistas. ¿Piensa hacerlo? Gracias. Vamos a escuchar la respuesta de Paco Moreno, que fue mucho más intensa, pero que va en la línea de lo que me traslada a mí también telefónicamente. No voy a polemizar por algo que ni para los protagonistas del propio concurso haya sido objeto de polémica alguna. Les reitero que nadie lo ha cuestionado. Una vez concluido el proceso, hablé con algunos de los candidatos mejor puntuados y les expliqué la objetividad del método empleado, atendiendo a las especiales circunstancias en las que ahora debe prestarse ese servicio, convocado antes de la pandemia y resuelto después de que el virus se instalara en nuestras vidas. Soy el administrador único provisional de esta compañía. He venido a resolver problemas y a que ninguna de mis decisiones sean irreversibles respecto a la gestión del ente. Para empezar, lo primero que me encontré fue una sentencia que anulaba el anterior nombramiento y establecía claras directrices sobre la obligatoriedad de designar esos puestos bajo criterios de publicidad, concurrencia y atendiendo a criterios de mérito y capacidad. Y nos pusimos a tal tarea con una plantilla subrogada y todos a la espera de que este Parlamento defina el futuro modelo de gestión de nuestra radiotelevisión pública. Esto no era una plaza, era un puesto de alta dirección el que había que cubrir.
Ha sido un proceso ajeno a cualquier interferencia política, perfectamente transparente y tal y como se observa en ese expediente, sin esconder nada que no demuestre la independencia de criterio del Comité de Evaluación, y mi solicitud de que, dadas las circunstancias sobrevenidas por la pandemia, centraran la valoración de la entrevista en cuestiones referidas a la prestación del servicio en el actual contexto de pandemia, una circunstancia que, convendrá conmigo, está resultando excepcional. En cualquier caso, esta es una decisión fácilmente reversible, pues entra dentro de las competencias específicas de la Junta de Control, que deberá constituirse al amparo de la nueva Ley de Radiotelevisión Canaria. Este asunto tendrá recorrido político porque se ha pedido ya una comparecencia por parte de la diputada Luz Reverón, a la que se han sumado, si no me equivoco, Ciudadanos y Coalición Canaria, de Paco Moreno, para explicarlo. Veremos si después de esa comparecencia viene aquí a Mírame Televisión. Yo una conclusión rápida para que entiendan cómo lo veo yo después de todo este análisis que he hecho y todas las horas que le he dedicado en la última semana. Sinceramente, yo creo que Paco Moreno tenía su candidata, que no podía haberla elegido a dedo, que si la hubiera podido elegir a dedo como se hacía anteriormente, hubiera elegido directamente a Malole Aguilar, que él probablemente pensaba que con las condiciones y las bases que se habían establecido iba a ganar Malole, pero que cuando se encuentra que no gana Malole, que él considera que no era la persona adecuada, realiza todo este, insisto, todas estas trapisondas, todos estos cambios administrativos en el concurso, cambalache, toda la palabra que quieran ponerle, para que gane su candidata. Yo creo que esto es lo que ha pasado. Y voy a decir una cosa que creo que es importante, insisto, poniendo por delante la profesionalidad de estas personas. Él habla mucho del COVID ahí, a mí me daba una perspectiva distinta, y es lo del modelo. No, es que claro, Malole conoce más el modelo público que el modelo mixto, que es el anterior, que es del que tiene experiencia Juan Luján. Pero de verdad, o sea, eso y todo lo que se ha dicho a mí no me vale personalmente. Es decir, a mí me gusta que las cosas sean completamente limpias y completamente transparentes. Si había una serie de criterios, porque lo del modelo sí que se sabía cuando se hacen las bases, si eso era lo importante, haberlo puesto claramente. Si la clave era lo del COVID, haber repetido las entrevistas, haber hecho las cosas bien. No se hicieron bien y ahora tenemos un asunto que es menor en comparación con otros problemas que tiene la Tele Canaria, pero que por culpa de cómo se ha gestionado se ha convertido en una bola grande, que va a ser cada vez más grande. Eso sí, legalmente no creo que tenga mucho recorrido, porque en principio es verdad que nadie ha impugnado. No sé si a través de lo que ocurra en el Parlamento tiene algún recorrido más, pero lo dudo mucho. Hay un asunto sencillamente. Yo comparto absolutamente tu opinión. No es el asunto más grave de los que tiene que afrontar la televisión pública canaria. Básicamente lo que ha ocurrido es que Paco Moreno ha querido quedar estupendamente no mojándose en la decisión y se ha implicado, pero hay algo que a mí me parece intolerable, y es algo que ha dicho incluso en sus explicaciones en el Parlamento. Nadie ha presentado una reclamación, pero ¿cómo va a presentar? Sí. Pero ¿cómo va a presentar las personas que quedaron excluidas una reclamación? Si por presentar una reclamación, trabajando como trabaja una de ellas en la televisión canaria y otra de ellas fuera de la televisión canaria, pero vinculada a un cargo de designación de un partido político que defiende la posición de Paco Moreno, podrían quedarse sin trabajo. ¿Y tú quieres estar donde no te... ¿Y tú querrías estar donde no te quieren? Claro que no. Quieren, lógicamente claro que no. Vidina Espino, buenas noches, gracias por vernos, Vidina, y por acompañarnos. Muy buenas noches. Les Vidina, estaba escuchando atentamente. Te quería preguntar, ¿te convenció la respuesta en sede parlamentaria de Paco Moreno? ¿Te convenció? Pues en absoluto. Yo creo que tanto David como Paco Pomares lo han explicado muy bien, todo lo que ha ocurrido. Yo es que me llevé una sorpresa muy desagradable. Yo hice la pregunta y pedí el expediente porque el señor Moreno se comprometió a venir a informarnos sobre este concurso para la Dirección de Informativos a la Comisión de Control de la Radiotelevisión Canaria, y nunca lo hizo. Nos enteramos de que el concurso finalmente se había resuelto por una nota de prensa. Por eso yo pido toda la documentación y me he llevado esta sorpresa pues más que desagradable, porque conozco a las personas implicadas, porque sé que son magníficos profesionales en ambos casos, y al final aquí lo que se ha descubierto es un apaño, un chanchullo del señor Moreno para designar de una forma pues bastante irregular a la persona que quería designar. Y yo creo que sus explicaciones ni me convencieron a mí ni convencieron al resto de los diputados, porque nada más acabar la comisión, la señora Luz Reverón me comunicaba que ella iba a pedir
la comparecencia del señor Moreno porque en absoluto le habían convencido tampoco sus explicaciones, también Coalición Canaria, y nosotros también nos sumamos a esa petición para que se den explicaciones, porque este proceso, si algo no ha sido, es ni transparente, ni ha habido, sí que ha habido injerencia política, porque la injerencia que ha habido es obvia que ha sido la del señor Moreno, y no olvidemos que es un señor designado, en este caso por unos partidos políticos, así que yo creo que es obvio que no ha convencido a nadie. Vidina, ¿por qué crees que un hombre que además se jugaba a la plaza por ser administrador de la televisión pública estatal se permite verse envuelto en un chanchullo de estas características? ¿Qué puede llevar a Paco Moreno a haberse metido en este lío que en absoluto le deja en buen lugar? Bueno, pues quizás estaba acostumbrado, y yo se lo digo bastante a menudo en las comisiones, él estaba acostumbrado a hace 20 años cuando fue director general de la televisión pública, y ahí hacía y deshacía a su antojo, pero la televisión pública ha cambiado, ahora hay unas leyes, las leyes, incluso las normas, lo explicaba antes también muy bien David, para nombrar a los cargos públicos a determinadas personas ya no son a dedo, hay que cumplir unos requisitos, y él sigue funcionando de aquella manera como funcionaba la televisión pública canaria hace 20 años. Igual tampoco esperaba que los diputados de la comisión hiciéramos nuestro trabajo, que pidiésemos esos expedientes. Por cierto, que pedí los dos, los de la radio y los de la tele, pedí los dos, lo de la radio y la de la tele, y solo se me hizo llegar a la televisión. Volveré a insistir con el concurso de la radio a ver si también lo hacen llegar. Quizás no esperaba, como digo, que hiciéramos nuestro trabajo. Vidina, quiero aprovechar y compartir contigo este titular, por favor. Vamos a verlo. Dice lo siguiente: peligro de apagón en Televisión Canaria. Moreno avisa que se acaba el plazo para la renovación del contrato de las instalaciones si el Parlamento no autoriza una extensión. ¿Ustedes en el Parlamento se están moviendo para que no se produzca este apagón en julio? Miren, esto del apagón ya lo ha dejado claro el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en algunas de sus sentencias, también el Consejo Consultivo de Canarias, cuando el señor Moreno quería que le diésemos más competencias, más atribuciones para poder llevar a cabo grandes contratos que tiene limitados por ser administrador único y no director general, y continuamente viene este Parlamento con esa alarma de apagón, y lo que dicen los juristas es que no hay en ningún caso un riesgo de apagón. Aún así, al señor Moreno se le dieron más atribuciones a través de un decreto que luego se tramitó como proyecto de ley y se enmendó, y en esas enmiendas lo que sí se puso es que el señor Moreno, antes de hacer esos contratos millonarios, está obligado por ley a venir a informar a la Comisión de la Radio y Televisión Pública, tanto antes como después de firmar esos contratos, de adjudicar esos contratos, y es lo que entiendo que tendrá que hacer próximamente si pretende que este Parlamento le dé el visto bueno a que empiece a firmar esos grandes contratos, que no es su función, porque es que tiene que formarse ya, que llevamos pidiendo nosotros desde el inicio de la legislatura, la Junta de Control, quien tiene que velar por el buen funcionamiento de la televisión pública, y siguen sin constituirse. Oye, Vidina, brevemente para terminar, desde la postura que ustedes tienen en el Parlamento, ¿qué debe ocurrir con el convenio de los trabajadores de informativos? Bueno, la ley ya establece que los trabajadores tienen su derecho a negociar el convenio. El señor Moreno perfectamente puede iniciar esas negociaciones, y sabemos que la Junta de Control se va a formar en breve, o estamos presionando para que sea así, y que finalmente ese convenio sea ratificado por la Junta de Control. Es verdad que también es necesaria aclarar la situación en la que va a quedar la televisión, si va a ser finalmente el funcionamiento todo público, si los servicios informativos van a ser públicos, o si va a continuar el modelo mixto. El Parlamento, yo llevo insistiendo desde el inicio de la legislatura, porque tiene que pedir un informe independiente para poder pronunciarse. Ese informe lo mantienen paralizados los grupos que apoyan también al gobierno. El nombramiento de esa junta la tienen paralizada los grupos que apoyan al gobierno, porque les interesa que siga el señor Moreno, pues a golpe de teléfono con el señor Román Rodríguez, haciendo y deshaciendo la televisión pública canaria, como ya hacían
hace 20 años, siguen operando de la misma manera sin respetar las nuevas leyes que tenemos ahora. Vidina Espino, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi madre. Última conclusión de este asunto, compañeros. Bueno, yo a mí creo me decepciona porque además el nombre de 3 compañeros de la comunicación en Canarias se ha visto enturbiado por un chanchullo de Paco Moreno. Y Paco, desde el respeto que tenemos, los chanchullos yo creo que no van contigo. Tú eres un hombre aparentemente honesto, honrado, y lo has demostrado. Es verdad, tú que además llevas muchos años en televisión, esta no es la televisión pública a la que tú accediste hace 20 años, pero siguen habiendo ahí 2 actores principales, que eres tú, que son tú y Román Rodríguez. Y esta forma chanchullera no es buena, no es sana para ti ni para la televisión pública canaria. Sinceramente, es una apreciación que te hago desde el respeto, desde el muchísimo respeto que te profeso. David. Sí, bueno, estaba escuchando a Paco, pero vamos, yo poco más que añadir a lo que ya hemos dicho. Sí me queda quizás más bien dudas, ¿no? En el sentido de, no sé hasta qué punto esta decisión ha tenido una influencia, una injerencia política detrás, no ya solo porque Paco Moreno se ha elegido políticamente, sino si alguien ha querido, alguien del Gobierno de Canarias se ha interesado por este asunto. Quizás es una de las cosas que me gustaría conocer, porque al final uno sabe cómo funciona este mundo y, por desgracia, la independencia de un cargo como el del administrador único, bueno, pues ojalá fuera mucho mayor de la que es realmente, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber, la verdad es que no lo sé. Me gustaría saber si hay injerencia sabes política. que se ha especulado con el hecho de que Malole fue muy activa en la crítica digamos, al apoyo prestado por el Gobierno de Canarias a los eSport. De hecho, encabezó una posición muy beligerante en ese sentido. Yo tengo la absoluta certeza de que eso no tiene absolutamente nada que ver con su nombramiento. A Malole no la han premiado por hacer eso. Malole es una magnífica profesional, es una mujer que conoce perfectamente la televisión. Paco Moreno, por cierto, también. Es probablemente el mejor profesional que tenemos en Canarias en materia de televisión pública. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Paco se obsesionó con una idea muy concreta, pero no tuvo la gallardía o el valor de defenderla públicamente. Quería que le viniera impuesto, ¿no? Es como cuando alguien quiere hacer algo, pero no quiere que se sepa que lo quiere hacer y monta las cosas para que parezca que lo hace obligado, ¿no? O sea, Paco no hizo esto obligado, lo hizo porque era lo que quería y al final se salió con la suya. Y lo que se ha producido, desde mi punto de vista, es un comportamiento indecoroso que ha quedado al descubierto. Todos, cuando se produce una cosa así, ponemos cara de pasmo, aunque somos conscientes de que este tipo de cosas ocurren continuamente. Esto es una pequeña cacicada que no va a acabar con la carrera política de Paco. Comparto contigo la idea de que muy probablemente esto no es ilegal, es sencillamente una irregularidad que obligará muy probablemente a rehacer el concurso y que provocará muy probablemente que Malole entre ya con las condiciones adecuadas. Pero sí me gustaría decir algo, y con esto concluyo. De todo lo que ha ocurrido, a mí lo que me parece más penoso es el maltrato al que se ha sometido a los otros participantes. A día de hoy todavía no han recibido la comunicación oficial de cuál ha sido la decisión adoptada por la televisión. Y un procedimiento administrativo requiere que se produzca una comunicación oficial. No basta con que te llame el administrador único de la tele a decirte, mira, Juan, que no has salido, chico, lo siento mucho, la próxima será, seguro que tal. No basta. Eso es un compadreo. Los procedimientos administrativos, si uno elige el camino de los procedimientos administrativos, si uno elige el camino de la transparencia, tiene que llevarlo hasta el final. No puede interrumpirlo cuando la transparencia no le sirve, que es lo que realmente ha ocurrido. A mí me parece eso fundamental. Fundamental. De todas formas, yo solo quería apuntar una cosa porque creo que es muy importante que se creen los órganos de control y demás que son necesarios, porque a mí, yo voy a decir una cosa, yo conozco a los 3, sobre todo me llevo mejor con Juan García Lujano, he tenido más trato que con Malole, pero yo creo que después de haber estudiado todo este tema y dadas las circunstancias, fíjense lo que voy a decir, yo creo que la persona más adecuada para dirigir la Telecanaria en este momento es Malole Aguilar, y me mojo. Creo que lo es. Y fíjate que... Los informativos, ¿no? Los informativos. Es que tengo la manía de mezclarlo todo. Al final, para mí, la televisión... Al final le va a coger la tirria a Paco Moreno, a Malole, por ella pretender ser la directora. Y lo digo por una cosa que para mí es básica, y es el apoyo de la redacción. Y es un hecho, y eso sí que es verdad.
que el apoyo mayoritario de la redacción lo tendría. Pero esto es algo que se sabría y se resolvería si estuvieran los órganos adecuados y si pudiera haber hecho esa consulta que no se pudo hacer. David, es un poco contradictorio. Hace un momento planteaste que ese asunto, el apoyo de la redacción, tenía que haberse incorporado al principio del procedimiento, no al final del procedimiento. No, por eso te digo que fuera, no, claro, puede sonar contradictorio, pero lo que te quiero decir es que fuera de la parte administrativa y de cómo se han hecho las cosas, que se han hecho mal, eso no se tenía que haber hecho así. Yo sí creo, si tú a mí me preguntas quién es la mejor persona para dirigir en estos momentos, dadas todas las circunstancias, todas, Paco, y una de ellas también es, porque lo decíamos antes, o sea, por lo mismo, o sea, te hago este planteamiento, por lo mismo que Juan García Luján no impugna, entre otras cosas, porque ¿quién se mete en un sitio donde no le quieren, en general? Donde no le quieren, y al final Malole está allí con la gente todos los días, y eso a mí me parece que es un factor de cara a la motivación pero David, de la plantilla. Tú que eres una persona importante, absolutamente obsesionada con el cumplimiento de las leyes y que planteas siempre la necesidad de seguir procedimientos estrictos. La manera de determinar quién es la persona adecuada para un cargo no es aquella que yo considero que es la mejor para un cargo. Si la acabamos de explicar. Escúchame, tú puedes tener la opinión de que Malole García es la persona más adecuada para este cargo. Pero es una opinión hay que personal cumplir, mía. Pero da igual que sea una opinión personal tuya. Hay que cumplir las leyes. Este no es un problema de cuáles son las preferencias tuyas o de Paco Moreno, de quien sea. Es si se inicia un procedimiento para la elección de una determinada persona, hay que cumplir a rajatabla ese Paco, procedimiento. que llevo media hora explicándolo. Simplemente quiero decir, al final de toda esa explicación que se ha hecho, quiero dar una opinión que es muy personal Ahora mía, necesito que es muy personal, que la quiero decir y la puedo debatir con quien sea, porque es una opinión muy personal. Que eso no justifica, no justifica todo lo mal que se ha hecho esto, para nada. Esto se ha hecho fatal. Pues ahora te voy a dar una opinión personal mía. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho de que Malole es probablemente la persona más capacitada para este momento concreto y para esta televisión. Pero jamás utilizaría ese argumento para nombrarla. Y esa es la clave de la historia. Estoy completamente de acuerdo.